dieron de lo que les sobraba, y esa sobra la presentaron como una cosa del otro mundo, y hasta pedían un grupo musical para que los acompañara cuando iban a depositar esto. Ese no puede ser el ejemplo para nosotros, sino el de la viuda que dio todo lo que tenía, pero lo hizo en completo silencio, en total privacidad. Pero Cristo, que conoce las mentes y los corazones, resaltó la actitud de esta mujer y penalizó la actitud de los que dieron mucho, pero que no lo hicieron de corazón. Dios le bendiga, queridos hermanos. De verdad que es un rico placer estar una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. En la lección anterior nosotros vimos la primera disciplina plantada en la iglesia. La primera disciplina que se colocó en la iglesia con los casos de Ananías y de Zafira. Como consecuencia de esa acción disciplinaria de Dios, vino gran temor a toda la iglesia. Así dice la palabra. La iglesia como tal es mencionada aquí por primera vez para indicar con esto cuál era el objeto de esta disciplina. Porque estamos hablando de la iglesia como la congregación de los santos. La iglesia como sal, como luz, como cuerpo de Cristo, como luminaria, como conciencia social de la sociedad, como cartas abiertas, como receptora del Espíritu Santo, para ser testigos a los demás, se convierte en ejemplo a seguir. En el día de hoy vamos a ver el ataque contra los líderes. El ataque contra los líderes. Todo después de la acción disciplinaria del capítulo 5. Del capítulo 5, la primera acción disciplinaria puesta en operación por el Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos capítulo 5, versículo 17 al 18. Hechos capítulo 5, versículo 17 al 18. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Ya vimos que como resultado de la acción disciplinaria del Espíritu Santo a través de los apóstoles, en los casos de Ananías y de Zafira, prosiguió un fluir maravilloso de milagros espectaculares para beneficio de una comunidad que cada día crecía más y más en el conocimiento de Jesucristo. El trasfondo de Hechos capítulo 5 es que Dios hacía milagros extraordinarios a través de los apóstoles de tal manera que traían enfermos y endemoniados de todas partes y los colocaban en las calles y aceras para que a lo menos la sombra del apóstol Pedro cayera sobre alguno de ellos y fueran sanados o liberados. El enemigo de la justicia, a través de sus agentes, que pueden ser religiosos, militares, civiles o políticos, arremete contra los líderes para amedrentarlos y detener el crecimiento de la iglesia. Porque ¿a quiénes está utilizando Dios? A los apóstoles. A los apóstoles. Y ya nosotros vimos desde el capítulo 1 lo que este grupo de personas hacían, incluso cuando Cristo físicamente no estaba y cuando el Espíritu Santo no se había manifestado. Ellos mantuvieron la cohesión del grupo, manteniéndolo en unidad, en oración y en constante ruego para que el Espíritu Santo llegara.
Entonces, el proceder del mal en la persona del diablo es el mismo desde antaño y es el mismo que a veces se nota en los gremios sindicales, en los partidos políticos, en asociaciones profesionales o deportivas. Esa tremenda lucha de poder que el enemigo de la justicia coloca para destruir el liderato y acabar con el resto del grupo. Pedro y Juan fueron encarcelados por segunda ocasión. No por malhechores, sino porque Dios a través de ellos hacía milagros extraordinarios que beneficiaban a la gente necesitada, a la gente explotada y marginada por el sistema imperial. Mucha gente recibía sanidad en sus cuerpos, liberación de opresiones demoníacas, salvación y vida eterna. Esta gente crecía y era muy agradecida de Dios y de sus líderes. Eso llenó de celos al poder religioso del momento, que hizo abuso de poder, persiguiendo, aprisionando y maltratando a Pedro y a Juan sin haber hecho absolutamente nada que riñera contra la ley civil. La iglesia de entonces, como la de hoy, se ve atacada por muchas vías y por muchas fuentes. El diablo quiere desacreditar la iglesia a como dé lugar. Si los líderes no caen en la tentación y en la provocación del pecado y se mantienen firmes y estables en su integridad y seriedad del llamado de Dios, no dando lugar al diablo, entonces éste busca otra forma de difamar la obra del Señor, encarcelando y mintiendo acerca del liderato cristiano. Porque el trasfondo, tanto en el capítulo 4, después de la gran sanidad que Dios hizo de ese cojo de nacimiento, que sentaban todos los días en la puerta, la hermosa, del templo de Jerusalén, un milagro extraordinario. Entonces fueron contra el liderato, contra los instrumentos que en ese momento Dios estaba utilizando. Miren, en Mateo capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 1, en ese cuadro completo están las instrucciones de Dios para los líderes ministeriales, como si fuera un curso básico de teología práctica del ministerio o del ministerio personal que cada uno de nosotros, aunque no estemos llamados, por ejemplo, al pastorado, tenemos que poner en práctica. Jesús está en lo que se llamaría la introducción, ¿no?, a esto, a la práctica pastoral, con sus discípulos. Les da autoridad, indicaciones de qué hacer y qué no hacer, les advierte de persecuciones venideras por causa de la misión y de sus éxitos. Es decir, el Señor en esta práctica está empoderando a sus líderes, a sus seguidores, para que vayan a hacer obras extraordinarias, autorizadas por Él. Pero también le dice el riesgo que ellos corren cumpliendo la misión y también en el éxito de la misma. Y una de las cosas que Jesús más remarcó en la práctica ministerial a sus seguidores era a quién se debe temer y a quién no se debe temer. A quién nosotros debemos temer y a quiénes no deberíamos temer. Incluso deberíamos enfrentarlo con valentía y confianza en Dios. En Dios. Dice que nosotros tenemos que temerle a Dios, que es el único que tiene capacidad de matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Y no temerle a los hombres, no temerle a más nada, que lo único que pueden hacer es matar el cuerpo. Entonces los mismos enemigos de la obra de Dios que ahora están persiguiendo y aprisionando a Pedro y a Juan son los mismos que decían que Jesús hacía milagros y liberaciones por el poder de Beelzebú. Fíjense, ellos quieren desacreditar la fuente de poder, de autoridad que tiene Jesucristo para hacer todos los milagros que hace a favor de un pueblo marginado y que está en gran necesidad. Ellos atribuyen todo este poder a Beelzebú, al príncipe de los demonios, por no querer aceptar que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre Jesús y que ha sido ungido para hacer todo lo que tiene que hacer.
Entonces Cristo nos recomienda no temer a nadie que no sea a Dios. Los hombres malos pueden matar el cuerpo y nada más. Dios puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Esa era la consigna. Incluso el temor a Dios es un dique de contención para nosotros no hacer nuestra voluntad, sino hacer siempre la de Él, que es buena. Es muy buena y a todos nos conviene. Mire, encarcelar a estos líderes, a Pedro y a Juan, era para acallarlos y para meterle miedo a los demás y por causa de estos temores seguir en la esclavitud del sistema. De ahí esto de Mateo capítulo 10, completo, hasta el capítulo 11, versículo 1. ¿A quién uno debe temer? Entonces esta gente quiere atemorizar a Pedro y a Juan para que no hablen y al mismo tiempo cercenar el deseo ferviente que tienen estos seguidores de dar testimonio de Jesucristo. Estas prácticas no eran nuevas. Y nosotros siempre hablamos del libro de Nehemías porque es un libro eminentemente pastoral, ministerial, que de vez en cuando tenemos que recurrir a él. Nehemías vivió esta misma experiencia en carne propia, cuando los enemigos del pueblo de Dios trataron de detener el avance de la obra, la reconstrucción de los muros y de la ciudad de Jerusalén. Ellos sabían que atacando a los líderes, la obra se detenía. Lo calcularon muy bien. Está en el capítulo 6 del libro de Nehemías. Jeremías también se vio bajo las mismas intrigas de su propio pueblo que quería matarlo o acallarlo por la contundencia del mensaje hacia el arrepentimiento. Sus palabras son estas, la de Jeremías. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Entonces me hiciste ver sus obras, pero yo era como un cordero manso llevado al matadero y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no se recuerde más su nombre. Esa era la trama contra Jeremías, capítulo 11, versículos 18 y 19. Jeremías 11, 18 y 19. Más o menos lo que dice el Salmo número 2, que en oculto los enemigos de la obra de Dios, de los líderes que Dios ha puesto, ellos traman cómo matarlo, cómo callarlo. Y fue el caso para Nehemías y fue el caso ahora para Pedro y para Juan. Los líderes que están al frente de la iglesia deben estar conscientes de los ataques del enemigo de la justicia con agentes de afuera y agentes de dentro. Eso está en Hechos capítulo 20. Muy bien, ya lo hemos discutido en alguna otra ocasión cuando el apóstol Pablo dijo que él estaba plenamente seguro que de fuera iban a venir lobos rapaces, que no iban a tener piedad del rebaño, pero que de adentro se iban a levantar hombres impíos también, que iban a hablar cosas contrarias a las que Jesucristo nos enseñó. Por lo tanto, uno tiene que estar como un buen vigilante, tanto de la vida de uno como de la iglesia donde estamos pastoreando, si ese es el caso suyo o el caso mío. Tener el valor suficiente y la confianza plena en Dios, que al igual que el escenario de Pedro y Juan en Hechos 5, Dios en su dinámica de poder hará grandes cosas. Los que conocen a Dios cuando están preocupados por algo, oran y luego confían en que Dios hará lo que tenga que hacer. Es decir, nosotros tenemos que aprender de estos elementos que conformaron los inicios de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque hay cosas que son irrepetibles, definitivamente, en la misma vida de uno, orgánica. Cuando uno nace como bebé, un infante, un niño, un adolescente. Hay personas que ya tenemos una edad que no podemos volver a eso nunca más. Incluso los que van saliendo de esos estadios ya no pueden volver más a ellos. Pero hay principios que permanecen, como el de la dependencia y confianza completamente en Dios. Cuando nosotros terminamos la serie de estudios bíblicos Entrenados para Vencer, fue básicamente con los 4 elementos de victoria que están en Hebreos capítulo 10. La fe, la confianza, la paciencia y la esperanza.
Entonces Dios mismo es que nos manda a no perder ni la fe, ni la confianza, ni la esperanza, ni la paciencia, porque hay grande galardón detrás de ellos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Confiar. Confiar en Dios, de que Dios está siempre trabajando y que Dios siempre tiene un plan. Mire, Dios no está obligado, Él no está obligado a decirle a sus líderes lo que Él está haciendo. Él no está obligado. Es un deber del líder, del siervo, confiar en que Dios está haciendo su trabajo. A veces nos gusta mucho recitar ese salmo del Antiguo Testamento de que Dios no se duerme, de que Dios cuida a su Israel, de que Dios cuida a sus hijos. Y a veces cuando estamos atemorizados por el enemigo creemos que sí, que Dios se durmió y que el enemigo aprovechó eso, esa coyuntura y nos está atacando y Dios no se está dando cuenta. Miren, en el libro de Esther, que es un pasaje que a mí en lo personal me gusta muchísimo, en el libro de Esther hay el episodio, por ejemplo, de Mardoqueo. Y yo digo a Mardoqueo vamos a ponerlo en el medio. A Mardoqueo lo colocamos en el medio. Y a un lado ponemos a Amán, el primer ministro del rey Asuero en el gobierno persa, un hombre malísimo, un instrumento del mismo diablo. Y a otro lado podemos poner al mismo rey Asuero, que ya casado con la reina Esther, tenía cierta tendencia hacia las cosas buenas, hacia lo justo. El capítulo 5 y 6 del libro de Esther revelan cómo fluían al mismo tiempo dos corrientes hacia Mardoqueo, el líder del momento del pueblo judío que está viviendo en el imperio persa. Y es un hombre que ha demostrado un nivel de espiritualidad tan alto como el que usted y yo como iglesia debemos presentar en este tiempo. Este hombre que había estado en ayuno, en oración, en quebrantamiento por el pueblo de Dios, era objeto de un plan macabro para ahorcarlo públicamente por parte de Amán. Esther capítulo 5, los versículos 13 al 14. Mientras que por otro lado, el mismo día que están tramando ahorcarlo públicamente, el rey Asuero planeaba cómo engrandecerlo, honrarlo y agradecerle por haberle salvado la vida. Esther capítulo 6. Mardoqueo no sabe ni de una cosa ni de la otra. Y Dios no está obligado a decirle a Mardoqueo, mira Mardoqueo, Amán está planeando esto contra ti, o mira Mardoqueo, Asuero está planeando esto a favor tuyo. Lo que los mardoqueos de aquel tiempo y de este tiempo tenemos que hacer es confiar en que Dios siempre tiene un plan. Siempre tiene un plan. Y para que uno no vaya a dudar de que Dios siempre tiene un plan, cada uno de nosotros, sus hijos, tenemos ángeles a nuestro alrededor que nos defienden. No solamente porque lo dice el libro de Hebreos, porque también lo dice el libro de los Salmos. Pero el libro de Hebreos dice que los ángeles son servidores nuestros, los que somos herederos de la salvación. Pero no que son servidores a los cuales nosotros le damos órdenes, sino que los ángeles están bajo las órdenes de Dios para cuidarnos y protegernos a nosotros. Y eso ya lo sabemos. Entonces Mardoqueo tiene la idea de que Dios es su protección. Entonces Dios no está obligado a decirle a él lo que están planeando uno y el otro. Mardoqueo no sabía ni una cosa ni la otra, pero estaba plenamente consciente que por alguna vía Dios enviaría alivio y liberación para los judíos, lógicamente incluyéndolo a él. Mardoqueo fue librado de las manos de Amán. Fue engrandecido, honrado como primer ministro de Persia por el rey Asuero. ¿Y qué fue lo que le pasó a Amán? Que fue ahorcado él públicamente en la horca que había mandado a preparar para este siervo de Dios. El mismo Dios que hizo esto en el pasado está actuando en el momento de Hechos capítulo 5 y a través de un ángel liberta a Pedro y a Juan y deja la celda completamente cerrada y la guardia en su lugar. Y se les ordena a ir y predicar la palabra de Dios en el templo de Jerusalén. Hermano, Dios es el mismo. Dios es el mismo, en Dios no hay sombra de variación.
Nosotros somos su pueblo. Ha cambiado las personas que conforman el pueblo de Dios, porque ya lo del Antiguo Testamento murieron, los del Nuevo Testamento murieron, ahora estamos nosotros. Pero Dios no cambia. Dios es exactamente el mismo. Mandó un ángel, sacó a Pedro, sacó a Juan de allí y le dijo: vayan a predicar la palabra. No vayan a hacer shows evangelísticos, no vayan a traer gente hacia ustedes, vayan a predicar la palabra, que es la gran comisión que cada uno de nosotros debe poner en práctica. Mientras los enemigos de la obra de Dios planean el mal y ejercer un poder abusivo sobre ellos, Dios opera en libertad y con autoridad los envía a su servicio. El líder o el siervo solo debe confiar en que Dios lo tiene a su cuidado. El líder debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo estoy diciendo el líder porque esta sección es un ataque directo al liderato del momento, pero para el enemigo de la justicia, todos nosotros somos blancos de sus ataques. Entonces nosotros, al igual que los líderes, debemos confiar plenamente en que Dios siempre tiene un plan y de que Dios no ha cambiado en absolutamente para nada y que sigue cuidando a su pueblo como lo hacía anteriormente. Noten este pasaje, esta referencia tan hermosa en Hebreos capítulo 13, los versículos 5 y 6, que tiene que ver mucho con Mateo capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 1. Aquí en Hebreos 13, el autor de la carta aporta un sano consejo para todos los creyentes, no solo para el liderato, los pastores, los diáconos, los ancianos, los líderes de una iglesia local o una iglesia distrital o general, sino para todos los creyentes, pero con especial atención. Mire, con especial atención a aquellos que están al frente de la obra de Dios. ¿Para qué? Para que no modifiquen por ninguna vía su dependencia y confianza plena en Dios. ¿Cuál es el consejo? Escuchen bien esto que dice el autor de la carta en este capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Vuestra costumbre, nuestra manera de ser. Como nosotros somos desde el día que nos convertimos en pueblo de Dios, en pueblo adquirido, en nación santa, en linaje escogido. ¿Cómo? En una dependencia total de aquel que nos llamó. Entonces la avaricia no puede representar otra cosa que no sea la independencia de aquel que nos llamó para por otros medios tratar de ser nosotros aparte de Dios. Tremendo error, hermanos. Tremendo error que lo cometió el pueblo de Israel en un momento cuando cuando esa teocracia, cuando ellos estaban bajo la dirección plena de Dios, ellos decidieron dejar a Dios por una monarquía completamente humana. No, nosotros queremos estar en la moda de los demás y en vez de tener a Dios como nuestro rey, en una teocracia, nosotros queremos una monarquía, otro estilo de gobierno. Alguien que nos gobierne, alguien que abuse de nosotros, alguien que nos lleve a la guerra. Eso era lo que ellos querían. Pero la confianza aquí, vuestra costumbre sin avaricia. Dice, contento con lo que tenéis ahora. En cualquier momento. El ahora es el cualquier momento que usted esté viviendo. Contento con lo que tenemos ahora. Justo en el momento que estamos viendo y escuchando este estudio bíblico. Contento con lo que tenemos. Tal vez lo que tenemos no es lo que uno quiere tener. Pero con lo que tenemos debe ser suficiente. Y más si a lo que tenemos le colocamos allí el Salmo 103. Ahora dice, ¿por qué? Porque Él dijo, Dios dijo, no te desampararé, no te dejaré. Si Dios dijo, no te desampararé, no te dejaré, simple y llanamente hay que confiar en un Dios que tiene un poder tan grande en sus labios, en su boca, que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Y su palabra creativa produce inmediatamente de donde no hay o de lo poco que hay. Pongamos el ejemplo de aquella viuda que el profeta la visitó justo en el momento que a ella le quedaba una ración de comida para 2 personas.
y en su hogar habitaban solo 2 personas, ella y su hijo. Y llega el profeta probablemente con su asistente y ya serían 4. Y el profeta pregunta y ella contesta que hay comida para 1 día y 2 personas. Pero el profeta le habla de parte de Dios de que no va a faltar. Del poco de harina que ella tiene, del poco de aceite que tiene, no va a escasear nada. Porque Dios dijo: ya yo he hablado con una viuda y ella te va a proveer los alimentos suficientes. Y cuando él llega, que pasan inventario, hay un poquito de harina y hay un poquito de aceite. Pero Dios dijo: no te desampararé, no te dejaré. Y ya ustedes conocen el resto de la historia. Que comieron durante todo el tiempo de la escasez, porque no hubo lluvia por 3 años y medio. Y el Señor no permitió que lo poquísimo que había se acabara, porque es que nuestro Dios es creativo. Pero también dice, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Y esa es una palabra extraordinaria que viene desde el Antiguo Testamento. Eser, con Z. El Señor es mi ayudador, no mi ayudante, sino alguien que tiene mucho poder, mucha autoridad, mucho más de la que yo puedo tener. Y Él sí me hace una persona confiada en Él, un dependiente de Él, porque Él es el que me ayuda en todos los momentos, cuando tengo fuerzas o cuando no tengo. Entonces se van a levantar, va a haber un ataque contra los líderes para amedrentarlo, para que ellos no hagan lo que tienen que hacer y de esa manera cercenar el deseo, la voluntad del pueblo de Dios de seguir hacia adelante. Mire que el enemigo de la justicia también es muy inteligente. Luego que se coloca esta primera disciplina, porque le fallaron los tiros al enemigo de la justicia, conquistando, engañando a Ananías y a Zafira, le salió, como decimos en buen castellano, el tiro por la culata. Entonces ahora decide contraatacar una vez más a los líderes de la iglesia, difamándolo, encarcelándolo, castigándolo para que no prediquen la palabra del Señor. Pero ya lo vimos claramente en Hebreos 13, 5 y 6. No vamos a tener ningún temor de lo que el hombre nos pueda hacer, porque Dios dijo: yo a ti no te desamparo, no te dejo, porque yo soy el que te ayudo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí y será hasta una próxima ocasión, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por la atención prestada. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.